Bienvenidos sean, apreciados hermanos, a esta segunda parte del segundo episodio de nuestra serie El regreso del mensaje de 1888. Continuamos con el tema que iniciamos en la parte anterior, la cual titulé Un abismo infranqueable, parte 2A. Esta sería la parte 2B. Hoy continuamos, hoy finalizamos con este tema y es mi deseo que siga siendo de bendición, que este complemento, esto que finaliza la temática para que podamos entender este punto tan importante de cuán perdidos hemos estado sin Dios a causa del pecado, cómo la separación que causó el pecado ha sido inmensa, de proporciones gigantescas, exorbitantes, más allá de nuestra imaginación. Entonces, para poder nosotros recibir la sanación del pecado, tenemos que entender las consecuencias de éste. Y al entender que las consecuencias son gigantescas, es cuando estaremos dispuestos y agradecidos, llenos de gratitud infinita hacia nuestro Dios amoroso por el remedio que Él quiere aplicar en nuestras vidas para sanarnos del pecado. El Señor Jesús dijo: yo no he venido por los sanos, porque los sanos no necesitan médico, son los enfermos los que necesitan médico. En otras palabras, únicamente los que reconocen su situación lamentable son los que reciben la sanación de Dios. Y para reconocerlo de corazón necesitamos entenderla. Necesitamos entender cuán perdidos, cuán extraviados hemos estado. Y ahora, luego de entender este tema, usted ya no verá nunca más con los mismos ojos la parábola de la oveja perdida, por ejemplo, donde el Señor dice que Él dejó las 99, puso un número bien pequeño para que entendiéramos. Las explicaciones de Él eran sencillas. Dejó las 99 y se fue a buscar la extraviada. La extraviada era este planeta, la raza humana, todos nosotros perdidos en una inmensa oscuridad, alejados del pecado, puestos en cuarentena, podríamos decir, para que el pecado no se extendiese al resto del universo. Entonces, el abismo que ha separado el cielo de la tierra es literal, es tenebroso, y eso nos debe llevar a valorar en gran manera, estar llenos de gratitud y de amor hacia lo que el Salvador ha hecho. Vamos a repasar brevemente algunos puntos tocados la parte anterior para que no se pierda la conexión, no se pierda, como decimos usualmente, no se pierda el hilo entre una parte y otra. Ok. Veíamos cómo desde la antigüedad tiene esta, podríamos decir, esta costumbre, esta tradición de formar con las constelaciones, formar imágenes. En este caso, Orión, que ya vimos cómo Orión tiene un significado muy grande relacionado con Dios. Aún las culturas antiguas, las culturas paganas que no tenían nada que ver con Dios,
tenían otros dioses falsos, relacionaban Orión con deidades, con dioses. Y es interesante porque nosotros que sabemos que esta constelación está relacionada con el único Dios que existe, el Dios supremo, el Dios creador de la tierra y de todo el universo, entendemos que el conocimiento de las culturas antiguas pues se alejaron de Dios, se apartaron, siguiendo la línea de Caín, de donde partió la gran rebelión. Satanás se encargó de cambiar todo, lo que es verdadero, torcerlo y bueno, enseñarles a estas personas que sí existían allí, pero eran otros dioses, no el Dios verdadero. Entonces, cambiando todo, pero es interesante cómo estas personas que nunca han leído a Ellen White, a la profeta del Señor, relacionan Orión con las deidades, la relacionaban y todavía hoy en día esta gente que no tiene nada que ver con el cristianismo mencionan Orión, mencionan que hay una civilización allí, que hay un grupo que son buenos y otros que son malos. Evidentemente ellos al ser espiritistas pues apuntan que los buenos son los que una vez vivieron allá y fueron expulsados y que son los que quieren engrandecer a la humanidad. Pero todo esto es el engaño satánico. Bueno, ¿por qué imaginaron que tenía forma de cazador? Seguramente porque lo relacionaron, según la tradición muy antigua, ellos mismos lo dicen, esta gente, que Orión recuerda a un cazador que fue vencido por su propio orgullo. ¿De dónde viene esto? La Biblia nos habla de un cazador que era orgulloso, que era dominante, mandó a hacer una torre y su objetivo no solo era, al parecer no solo era llegar hasta las nubes, sino que desde la antigüedad, evidentemente Caín, de donde partió la rebelión, como ya lo mencioné, Caín sabía por instrucción del mismo Dios, de los ángeles o por boca de su padre Adán, que allá lejos, entre las estrellas de Orión, donde se alza una estructura gigantesca, muy colorida y brillante, llamada la nebulosa de Orión, por ahí estaba el trono de Dios, ahí estaba el reino de los cielos. Entonces, ese conocimiento fue pasando y Nimrod, al parecer, quiso con la torre, muy ingenuamente, alcanzar ese cielo que estaba allí en Orión y bueno, fracasó. Evidentemente él no tenía idea de cuán grande era la separación que había causado el pecado entre el cielo, que estuvo una vez cerca de la tierra, o diríamos quizás la tierra estuvo cerca del cielo, pero luego fue apartada por el poder de Dios, y estamos en medio de un vacío cósmico muy alejados de todo, y el hombre quiso alcanzar el cielo. Entonces ha quedado en las culturas muy antiguas y hasta hoy el recuerdo de un hombre que fracasó y por eso es que se relaciona con un cazador. Es interesante, es muy interesante esto. Am, todo esto lo vimos. Es como la sierva del Señor habla de que por Orión va a bajar la ciudad y claro, por allí va a venir el Señor. Hay una abertura. Aquí tenemos una imagen de de la nebulosa de Orión, perdón. 1344 años luz de la Tierra. Estos años luz no son los años terrestres. Explicábamos esto. Un año luz implica miles de años de nuestros años terrestres. Se le llama años luz porque es la distancia que recorre la luz en un año, son 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad viaja la luz.
Entonces veíamos la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a nuestro planeta, es esta Alpha Centauri, solamente a 4.36 años luz. Parece muy poco en relación con la nebulosa de Orión, que está a 1344 años luz. Pero analizábamos que esta nave, esta sonda, que es el objeto que viaja a más velocidad que ha creado el ser humano, poníamos una comparación entre Nueva York y París, y disculpen que faltan algunas tildes en algunas palabras, pero el teclado de mi computador está desconfigurado y no encontré la tecla del tilde, y el corrector ortográfico sí corrigió algunas palabras, pero otras como París no lo hizo. Entonces no sé por qué. Entonces, un avión comercial 7 horas y media de Nueva York a París, pero esta nave, la Voyager 1, tardaría 5 minutos 30 segundos en llegar. Es una velocidad increíble. Pero a pesar de esa velocidad increíble, que es la máxima que el ser humano ha alcanzado, a la estrella más cercana, tardaría en llegar esta nave, el ser humano, si fuese en una nave tripulada a esta velocidad, 77.200 años en llegar a Alpha Centauri. Es algo tremendamente que sobrepasa nuestra propia existencia. Pensar que se pudiese hacer un viaje. Si la Tierra, la misma edad de la Tierra apenas es 100.000 años, imagínense, como decíamos, 77.200 años. Entonces, al mismo cielo, donde sabemos que está el cielo por la revelación de Dios y por las mismas culturas que nos relacionan Orión con deidad, ¿cuánto tardaría el ser humano en llegar si quisiera alcanzar en su estado el mismo cielo, ir allá donde mora, donde está el trono de Dios, donde mora Dios? Veíamos que tardaría aproximadamente 24 millones de años en llegar a la nebulosa de Orión. Esto, cuando uno se pone a analizar esto, hermanos, uno siente que se le va a reventar la cabeza. Imagínense un viaje de 24 millones de años. Hermanos, estamos hablando, óiganme, les repito, la Tierra solo tiene 6.000 años. Para nosotros un siglo es una barbaridad de tiempo. 500 años es muchísimo tiempo. 100.000 años, ya eso, imagínense, un viaje de 100.000 años, como esa Alpha Centauri, que es poco menos de 100.000 años, 77.000 y algo, como lo acabamos de ver. 1.000.000 de años ya es una barbaridad, hermanos, que va más allá de nuestra imaginación. Es un imposible para el ser humano alcanzar el cielo a como estamos. Y si a esta velocidad tardaría eso, imagínense lo alejado que esté el cielo. Y no estamos hablando de 1.000.000 de años, que ya sería una barbaridad de tiempo. Es una distancia enorme. Óiganme, si el cielo estuviese a un viaje de 1.000.000 de años, ya sería exageradamente lejos. A esta velocidad, hermanos, que 5 minutos de Nueva York a París, Francia, esta nave, y que se tardara 1.000.000 de años en llegar al cielo, ya estaría extremadamente lejos, un imposible para el ser humano. Imposible se queda corto. Realmente es hasta absurdo que el ser humano pensara en poder llegar. Pero no está hablando de 1.000.000 de años, está hablando de 24 millones de años. El cielo no está lejos, literalmente, hermanos, está recontra, no sé ni cómo decirlo, el lenguaje se me queda corto. Está extremadamente lejos. Analizar esta distancia para la imaginación humana es imposible, hermanos. Es que no hay
No hay algo en la Tierra, en el planeta, que se pueda comparar a esto. Entonces, decíamos, aquí está Dios en Orión, el ser humano en la Tierra, y hay un abismo gigantesco, gigantesco. Comprender esto es imposible para la mente humana. Vagamente estamos entendiendo. Y al hablar de esto, da hasta miedo la separación. Es tan enorme. Es un abismo infinito y profundo, oscuro, de un viaje de 24 millones de años entre el cielo y la tierra. Hablábamos de los kilómetros, esto es un número que yo no lo podría leer nunca, pero aquí, investigando, dice que 12.72 cuatrillones. Ese abismo representa uno de los más vastos y sobrecogedores vacíos que podamos imaginar. Por eso es que la sierva del Señor habla de que el pecador, al comprender su situación real, se da cuenta que sin Dios está separado del cielo por un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. Veíamos esto, los hombres de ciencia dicen, hay un vacío que rodea la tierra ciertamente. Ahora, vamos aquí continuamos. A pesar del gran vacío, hermanos, hay esperanza. Y esto es lo maravilloso. En Génesis 28, 10 al 13, nos relata esta escena que todos ustedes conocen. Cuando Jacob iba huyendo porque tenía miedo de su hermano Esaú, llegó a cierto lugar, le tocó pasar la noche ahí. Cuando estudiamos el santuario, verán ustedes la relevancia que tiene ese lugar, que él le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Interesante nombre que le puso a ese lugar, pero también es interesante saber que ese lugar antes se llamaba Luz. Hermanos, les adelanto, cuando estudiemos esto, yo les voy a mostrar, con ayuda del Señor, que este lugar apartado donde Jacob se quedó dormido representa los lugares santos que Dios tiene en la tierra, los lugares apartados en el campo, las montañas, y son el equivalente al lugar santo en el santuario celestial. Al decir en el santuario celestial me refiero, mejor lo digo, al modelo que Dios dio y que es una representación del camino de regreso al Padre. En el santuario de Dios, estos lugares son una representación de los lugares donde el pueblo debe estar, y en estos lugares apartados hay una conexión hacia el lugar santísimo con el mismo Dios. Pero eso es para otro tema. Entonces aquí leemos, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Miren qué interesante. La escalera que él soñó estaba uniendo la tierra con el cielo. En otras palabras, esa escalera estaba, vamos a poner el puntero aquí, estaba uniendo el planeta con este lugar en Orión donde está el reino de los cielos. Esa escalera, esos escalones que ascendían,
pasaban sobre este enorme abismo, un enorme abismo del cual hemos estado hablando, les he estado hablando, que es enorme, oscuro, tenebroso, más de, ¿cuánto dijimos? 12.72 cuatrillones de kilómetros de distancia. Esto ni de imaginarlo, no se puede imaginar porque no hay algo parecido en la Tierra. 24 millones de años viajando para poder llegar, imposible. Pero la escalera que Jacob soñó iba de la tierra, estaba aquí, la base de la escalera, y llegaba hasta el mismo cielo donde está el trono de Dios. Cruzaba el abismo. Entonces Dios estaba mostrando a través de este sueño a su siervo que hay esperanza para la raza humana. El pecado nos aisló terriblemente hasta casi morir. Estábamos destinados a morir. Pero hay esperanza. Se ha extendido una escalera y la escalera, los escalones, ir subiendo, pues una escalera está hecha para que la gente transite por ella, para que vaya de un lugar a otro, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de ese enorme abismo, hay una escalera que une el cielo y la tierra. Entonces, hay esperanza de volver al cielo. La primera percepción que podemos tener es que entonces, después de entender que estamos tan aislados, enormemente aislados, es de locura si quiere imaginarlo, hay esperanza de regresar a donde una vez estuvo el ser humano, en la misma presencia de Dios, hablando con Dios cara a cara. Hay esperanza porque se ha extendido una escalera. Yo veo la misericordia de Dios también porque este hombre, Jacob, venía de cometer un gran pecado, de hacerse pasar por su hermano, de mentir a su padre, y aún así el Señor le muestra este sueño que da esperanza a la raza humana. Jacob representa aquí a todos nosotros. Hemos pecado, tenemos un corazón engañoso, como él cayó en la tentación para lograr lo que quería. Bueno, se dejó llevar por su madre. Pero a pesar de esta situación que Jacob nos está representando aquí, lo pecadores que somos, los mentirosos que somos, engañadores, rencorosos, llenos de ira, todos los pecados que podamos tener, Jacob nos está representando aquí. Pero el Dios amoroso, que sabe que en lo profundo del corazón de Jacob hay un deseo de hacer la voluntad de Él, que es un corazón que está defectuoso, sujeto a las pasiones humanas. Pero el Señor ve más allá de eso y dice, aquí hay algo bueno para honra y gloria mía. Quiero pulir a este hijo, quiero pulir a esta hija. De esa manera te ve a ti, mi amado hermano, te ve a ti, mi amada hermana, jóvenes, niños, nos ve a todos nosotros más allá de las cosas negativas, de los defectos de carácter que tenemos, y entonces hay esperanza para la raza humana que estamos tan aislados. Se ha extendido una escalera que une el cielo con la tierra. Entonces, eso es lo que Jacob vio en su sueño. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En otras palabras, hay una comunicación entre el cielo y la tierra. Una comunicación. Los ángeles pueden venir a la tierra y pueden ir al cielo. Y aquí el texto bíblico nos termina relatando aquí estos pasajes. Algo muy maravilloso que analizaremos más en detalle en breve, que dice el versículo 13 de Génesis 28, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera estaba Jehová el Padre,
El Padre Celestial está allí, en lo alto de la escalera, llegando al cielo, en la entrada al cielo, está el mismo Padre. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque eso significa muchas cosas. Una de ellas es que Él mismo está interesado en que nosotros regresemos a casa. Como hijos extraviados que hemos estado, Él anhela que nosotros volvamos ante su presencia. El Padre siempre ha sido visto como un ser así muy inalcanzable, muy allá, misterioso, pero Jesús dijo, el Padre mismo os ama. Y las obras que yo hago, dice, es el Padre el que las hace en mí. Entonces, cada acto de bondad, cada palabra maravillosa de consuelo que nuestro Redentor brindó a las personas que estaban sufriendo en aquel entonces, era el Padre a través de Él, actuando a través de Él, porque hay un mismo sentir entre el Hijo y el Padre, es un mismo sentir. El deseado de todas las gentes nos dice que Jesús es la revelación del amor del Padre, del amor de Dios Padre. Es el reflejo. O sea que ese amor que Jesús reflejó, el Padre mismo es así. Ese anciano que describe el libro de Daniel, ese anciano de cabellos blancos, purísimos, una santidad y un esplendor tan sublime, tan solemne, Él mismo es amoroso. Si somos fieles, un día podremos escuchar las palabras bondadosas, amorosas que Él dirá a cada uno de sus hijos que regresan a casa. Y aquí el Padre se ve puesto de pie a la entrada allá en el cielo. Entonces, la escalera. ¿Qué representa la escalera? Juan 1:51 nos dice, y le dijo el Señor Jesús hablando, le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué maravilla! Entonces la escalera que ha hecho posible que haya comunicación entre el cielo y la tierra una vez más a pesar del enorme abismo de separación, es Cristo Jesús. Él es el que ha hecho posible que esa barrera sea rota, que ese abismo que es insalvable para el ser humano, por nosotros mismos es imposible que podamos salvarlo, que podamos superarlo, que podamos evitarlo y llegar al cielo. Es imposible, es una eternidad que hay entre el cielo y la tierra de separación. Tendríamos que decirlo así de esta manera. Sabemos que la eternidad es algo que no tiene fin, pero para el ser humano, para nosotros que somos finitos, que no vivimos absolutamente nada, hermanos. 80 años, pocas personas llegan a 100 años, más pocas superan los 100 años. ¿Qué somos en comparación con esta distancia enorme que implica millones de años? Eso, para nosotros que somos tan finitos, esto sería eternidad. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, es el único que ha hecho posible que vuelva a haber comunicación, que haya esperanza para poder volver a casa nuevamente. Por eso, vean aquí la representación. Cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz, que no crean que fue así con esta ropa cubriéndole, ya lo he mencionado y muchos de ustedes lo saben, en realidad el Redentor
fue crucificado completamente desnudo y su cuerpo estaba mayugado por los golpes, por el maltrato. Corría la sangre de su rostro, le habían dado bofetadas también. Quién sabe, su boca estaba reventada, sangrando, sus labios, sus dientes, quién sabe todo. Si pudiésemos ver todo lo que le hicieron al Redentor. Luego su costado fue herido por una lanza. Hermanos, cuando eso pasó y él expiró, él murió y dijo, consumado está, ha sido hecho todo, todo lo que implicaba la sustitución como sacrificio en lugar del hombre. Esta parte se ha cumplido. No que todo el plan de redención, porque luego él tenía que subir a ofrecer la sangre allá en el santuario celestial, en el verdadero santuario. Pero cuando él murió, inmediatamente una escena tremenda. De arriba hacia abajo, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rompió. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque fue el mismo Dios el que lo rompió. La fuerza sobrenatural, el poder de Dios, rompió ese grueso velo desde arriba hasta ser desgarrado hacia abajo. Esta era una señal tremenda. Los sacerdotes se espantaron y hubo un temblor. Entonces, yo por eso les decía, la verdad del santuario es multidimensional. Claro que, tomando en cuenta que el templo y el tabernáculo fueron hechos en base al modelo original que está en el cielo, claro, no podemos negar que en el cielo hay un lugar santo, un lugar santísimo. Pero cuando vemos el enfoque, que el santuario es un mapa que nos muestra el camino de regreso al Padre, como lo dice Salmo 77:13 en inglés, en la versión en inglés, tu camino, oh Dios, está en tu santuario. Entonces allí, desde ese enfoque, el lugar santísimo nada más representa el cielo. El lugar santo representa lugares en la tierra donde los seres humanos habitan, pero no son cualquier lugares, son lugares santos. La palabra lo dice, son los lugares apartados, hermanos. Tengo tantos deseos de presentarles esta serie del santuario donde ustedes van a entender por qué yo digo esto. Hay unas verdades profundas que me voy a gozar cuando las comparta con ustedes y ustedes se van a sorprender. Entonces, este mismo evento, que el velo se rompió y que significa no más separación entre el cielo y la tierra, deja ver que la tierra es del velo hacia acá y el cielo es del velo hacia allá. ¿Entienden? Porque se rompe. Entonces, hay libre entrada otra vez. También esto nos está diciendo el Edén perdido, donde a Adán y Eva se les prohibió rotundamente que entraran nuevamente, valga la redundancia, se les prohibió a costa de sus propias vidas. Había una espada desenvainada y había querubines con espadas de fuego. Si ellos se atrevían, luego de que fueron expulsados, a entrar, iban a ser ejecutados, iban a ser muertos. Y estaba representado en que los sacerdotes no podían pasar el velo si no caían muertos. Ya hablamos de esto. Entonces ahora, al romperse el velo, porque hablamos en la parte anterior, el velo, aquí frente al velo, un altar, el de incienso, representa el altar que estaba en la entrada al Edén. Entonces ahora, esto dijo, la entrada al Edén para la raza humana
ha sido permitida nuevamente. ¿Por qué razón? Adán y Eva no podían entrar porque fallaron a Dios, ofendieron a Dios, rompieron su ley. Tenían que morir. Pero ahora, sorprendentemente, el Padre y el cielo, el reino de los cielos, ven a la raza humana como que ese pecado nunca sucedió, como que nunca pecaron. Y entonces la justicia de Dios dice, ha sido pagada la culpa de ellos no tienen ninguna culpa, merecen entrar al paraíso. Se rompe la barrera simbólicamente. ¿Y por qué razón? Porque aquí hubo un inocente que fue maltratado, que fue humillado, que fue avergonzado, su sangre corrió para que usted y yo, para que sus hijos, ¿cuántas veces usted se ha detenido? Yo lo he hecho por la noche, cuando mi niño está dormidito en su cama y yo me lleno de compasión y yo oro al Señor y digo, yo quiero que Él sea salvo, cuídemelo, Señor, cuide su vida. Y seguramente usted lo ha hecho con sus seres amados, principalmente los hijos, para los padres, ¿no? ¿Cuánto significan esas caritas inocentes? Ellos tienen la posibilidad de ser salvos y si aceptan este sacrificio y rinden su corazón a Dios, ellos pueden entrar al Edén nuevamente solo gracias a que el inocente, el Cordero de Dios, fue humillado, fue maltratado, sangró, lloró, lo humillaron, se burlaron de él, lo escarnecieron, sus propias vestiduras, las pocas vestiduras que tenía, porque él no fue rico, él vivió en pobreza. Hicieron suerte sobre sus vestiduras. Gracias a eso, hay un camino abierto otra vez para entrar a la presencia de Dios. Gloria sea al Señor y podamos alabarle por toda la eternidad por lo que Él ha hecho, dándonos el regalo precioso de su Hijo, y podamos alabar por la eternidad a su Hijo que murió en nuestro lugar, que sufrió lo que nosotros debíamos sufrir, y podamos ir a todos los mundos del universo, contar cuán maravilloso fue lo que el Redentor del mundo hizo por nosotros. Mateo 27:51 nos decía, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. En Hebreos 10:19 al 20, la palabra de Dios nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabe lo que está diciendo acá? No olvide lo que estudiamos en la parte anterior. El lugar santísimo es una representación del cielo. El lugar santísimo es una representación del Edén, del paraíso perdido. Está diciendo acá, teniendo libertad para entrar en el Edén, para volver a entrar al paraíso, para volver a entrar al lugar donde veremos cara a cara a Dios. La humanidad que un día estuvo en ese santísimo estado de dicha eterna, ahora tiene la oportunidad de regresar. ¿Recuerdan ustedes las parábolas donde se señala esto? La oveja perdida que es rescatada, la dracma perdida, cómo culmina cuando se rescata con fiesta, con alegría. ¿Qué está representando eso? Lo que va a suceder en la patria celestial cuando la raza humana volvamos a entrar
al paraíso perdido, a la presencia de Dios. Se va a regocijar todos los ángeles, todo el cielo, habrá una gran fiesta, una celebración tremenda, porque lo que se había perdido ha sido rescatado. Y qué felicidad para el Señor tener nuevamente a los seres humanos en santa comunión con su presencia, salvo de la miseria del pecado. Pero eso solo se ha logrado, dice el texto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Redentor. Porque la ley quebrantada decía, tiene que ser derramada sangre. No hay vuelta atrás, el pecado no es perdonado. Yo lo he mencionado esto, suena raro al principio, pero tiene sentido cuando lo analizamos. El pecado no es perdonado y la prueba es que Jesús tuvo que morir como sustituto, tuvo que morir en lugar nuestro para que nosotros obtengamos el perdón. Si no moría Jesús, no había salvación para nosotros. Pero la sangre que Él derramó hace posible que tengamos otra oportunidad. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y claro, hay más de una representación del velo, como les decía, pero esto es para otro tema, esto es de su carne, también representa su carne que fue lacerada, pero en este contexto que estamos estudiando, el velo representa separación entre Dios y el ser humano, pero la sangre bendita del Salvador hizo posible que podamos regresar nuevamente a casa. El Edén perdido va a ser recuperado pronto. Alabado sea Dios. En Juan 14:6, con cuánta razón el Señor Jesús dijo lo siguiente: yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino que cruza ese abismo profundo, ese abismo que nuestra mente no puede comprender el tamaño, es inmenso. Es inmenso. ¿Qué podríamos pensar aquí, hermanos? Miren, es como que una hormiga quisiera cruzar de la costa este de Estados Unidos y llegar a Europa. Y yo creo que se quedaría pequeñito. Todavía este abismo es mucho más inmenso que esa comparación. Entonces el camino para volver al Padre únicamente a través de Jesús. De lo contrario, estamos completamente perdidos, sin oportunidad de volver a la patria celestial, de volver a la presencia de Dios. De volver a la presencia de Dios, diríamos. Nadie viene al Padre sino por mí. Si un día estamos allá en el mar de vidrio, contemplando esa hermosura, en esa ciudad, que es una ciudad paraíso, una ciudad huerto, donde hay bosques, donde hay árboles frutales, donde hay un río que sale del trono de Dios, donde todo es tan maravilloso, cosas que no podemos ni imaginar. La imaginación que hagamos se queda muy corta. Si un día estamos allá, sabremos que es únicamente por Él, gracias a Él. Por eso es que los redimidos en Apocalipsis se describe que dicen la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Alabado sea Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 328, párrafo 2. La sierva del Señor nos dice, hablando de la escalera: esta escalera representaba a Cristo
que había abierto la comunicación entre la tierra y el cielo. En su humillación, Cristo descendió hasta la misma profundidad de la desdicha humana. Con simpatía y piedad por el hombre caído, que fue representado ante Jacob con el extremo de la escalera que descansaba sobre la tierra. Mientras que su parte alta, que llegaba hasta el cielo, representa el poder divino de Cristo que se aferra del infinito y así comunica la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Amén. Qué maravilloso. Es como si el Señor Jesús se estirara, se agarrara del trono de Dios con sus manos y sus pies quedaran posando aquí en la tierra para que sobre él nosotros podamos pasar y volver al Padre Celestial. Mediante Cristo se abre la comunicación entre Dios y el hombre. Los ángeles pueden ir del cielo a la tierra con mensajes de amor para el hombre caído y para ministrar a los que serán herederos de la salvación. Únicamente mediante Cristo, los mensajeros celestiales ministran a los hombres. Entonces podríamos decir, este abismo de separación inmenso entre el cielo y la tierra, ¿qué ha hecho posible que podamos volver? La cruz de Cristo, mis amados hermanos. La humillación, la sangre que chorrió del madero, se hizo una poza de sangre abajo. Todo su cuerpo estaba lacerado por los latigazos. Su frente, su rostro estaba herido por las espinas, la corona de espinas, porque le dieron un garrotazo y las espinas penetraron en su carne. Se burlaron de él. ¿Usted se imagina estar en una situación así? Que le crucifiquen desnudo y con ese tremendo sufrimiento y todavía se rían de usted. Hermanos, cuán poco nosotros meditamos en lo que Él tuvo que pasar para salvarnos. Estuvo en manos de gente poseída por demonios que le hizo mucho daño, pero Él como un cordero fue llevado al matadero. Él cayó, Él no se defendió y soportó todo, porque por la fe veía que usted y yo un día, gracias a su sacrificio, podríamos estar gozando de la dicha eterna. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor que necesitamos entender para que nos cambie la vida! Con razón, el apóstol Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y gracias a qué? ¿Por qué Juan decía, mirad cuál amor? Porque Juan mismo, que fue el que se pareció más a Cristo, comprendió la anchura, la altura, la profundidad de ese amor. Por eso también él exclamó aquellas palabras que son de lo más conocido en el mundo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor tan profundo, tan sublime! De tal manera que Juan no encontraba las palabras adecuadas y solo dice, de tal manera como invitando a que usted y yo meditemos más en lo que Él hizo. Necesitamos hacerlo, hermanos. Esto fue lo que hizo posible que nosotros podamos volver a la patria preciosa, maravillosa, y ver cara a cara a nuestro Redentor. La sangre derramada por Él, el madero donde chorreó la sangre,
esa poza de sangre, esa muerte y esa agonía que Él sufrió. Él sufrió la muerte que no tiene esperanza. Él se veía perdido. Todas las facultades de su organismo, cada célula de su cuerpo, Él se sentía perdido. Todo le señalaba de que se iba a perder eternamente. Él pudo haber clamado y dicho: oh Padre, no soporto más, yo me bajo de esta cruz, que el ser humano perezca. Pero es que nosotros no hemos entendido cuánto ama Dios. El amor de Él se entrega completamente. Cuando se ama tanto, se da la vida. Únicamente cuando es un amor tan grande y tan fuerte, tan profundo, alguien puede entregar la vida por una persona. La Biblia dice: puede que alguien muera por otra persona que es justa, por alguien que ama. Pero es que este es un tipo de amor que va más allá del amor que nosotros conocemos, porque nuestro amor depende si la otra persona nos trata bien y nos ama. Pero este amor, Cristo mostró su amor en que, siendo nosotros pecadores, que no queríamos saber nada de Dios, Él murió por nosotros. Mis hermanos queridos, conociendo todo esto, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Con todo lo que Él pasó, para que usted y yo, para que sus hijos, sus seres queridos, para que su esposa, para que su esposo no se pierdan, para que puedan ser salvos. Con todo lo que Él sufrió, Él no merece nuestra indiferencia. Tómese el tiempo y medite en cómo está el mundo. Miren de alrededor cómo está el mundo. Vea las noticias. ¿Sabe que todo el mundo le ha dado la espalda a Él? ¿Sabe que a la mayoría del mundo no le importa lo que Él pasó, lo que Él sufrió? Y lo más triste, la mayoría de su pueblo adventista del séptimo día, le ha dado la espalda y se ha entregado al mundo, a vivir como vive el mundo. Un acto de traición. Y qué doloroso, qué triste es cuando te traiciona aquel que tú amas con todo el corazón. Aquella persona que tú amas. Cuánto duele en lo profundo del ser. Yo se los digo, yo estoy seguro que el Señor Jesús llora mucho. Él está terminando la obra allá arriba por nosotros. Pero yo estoy seguro que Él llora mucho. Mientras está realizando la obra, Él está levantando sus manos que tienen las cicatrices. Ahí están las marcas. Y Él está abogando por nosotros para que se nos dé más tiempo. Pero cuando ve nuestra indiferencia, cuando ve que preferimos darle el corazón al diablo en bandeja de plata y no oímos su llamado de amor, Él se ha de echar a llorar. Él debe llorar mucho, su corazón es herido. Él no se merece esto, mis hermanos. El pueblo adventista del séptimo día tiene que conocer este mensaje. Este es el mensaje que el Señor había mandado en 1888. Este es el mensaje de la justicia de Cristo, que presenta a Cristo crucificado en su hermosura. Este es el único mensaje que nos va a cambiar el corazón. Todas las otras verdades son importantes,
pero todas giran en derredor de esta verdad. Por favor, comparta con todo hermano adventista este mensaje. El mensaje de la justicia de Cristo tiene que brillar otra vez. Ha llegado el momento. La crisis de los siglos está por estallar, hermanos. Casi no nos queda tiempo. Hay un caos. Yo cada vez me asusto más, se los digo. Estoy angustiado, estoy preocupado porque nos estamos quedando sin tiempo. Hay deseos de luchar por las naciones. En Irán hay caos interno. El presidente de la nación más poderosa del mundo ya dijo: yo no tengo que depender de derecho internacional, lo único que me puede detener es mi propia conciencia. Que alguien diga eso, hermanos, ¿hacia dónde vamos con alguien pensando de esta manera? Y un hombre sin Dios no puede razonar de la manera adecuada. Va a actuar tiránicamente y puede llegar a matar y va a creer, según su corazón engañoso, que es justo. Nuestro corazón engañoso nos llevará, el corazón sin Dios, a hacer cosas descabelladas. Nos parece sorprendente cuando hemos estudiado lo que viene de que los hijos de Dios van a ser perseguidos para ser muertos porque no quieren someterse a las leyes humanas. Ha parecido difícil de creer, pero llegaría el momento en que habría tiranos en las posiciones de autoridad mayores en el mundo y la tiranía ya se deja ver. Esto está por estallar. Lo único que va a permitir que estemos fuertes ante esto que viene es haber conocido el gran amor de Dios, haber conocido cuán bueno es Él y que Él no nos va a abandonar. Allí hagan lo que hagan con nosotros, estaremos firmes y sabremos que Dios no nos ha desamparado. Nos toque ser mártires o lo que sea, estar en una prisión, es su amor lo que nos va a fortalecer. Pero si no conocemos a Dios ahora, ¿qué nos va a mantener en medio de una crisis en que seremos menospreciados por todos? Van a inventar cosas de nosotros. Vean cuán fácil es inventar que alguien es tal cosa, que está en situaciones ilícitas, para tener una justificación y agarrarlo. Y no estoy justificando a nadie porque en política no me gusta meterme. Realmente la política, ninguno de los bandos tiene la solución para la humanidad. La única solución la tiene Cristo Jesús. El gobierno de Dios es el único que trae justicia. Ni capitalismo, ni socialismo, nada de eso. Pero hay actos de injusticia. Y a veces para poder agarrar al otro y cumplir los intereses del ser humano en su maldad, inventa cosas. Entonces está escrito, hermanos, este poder que va a dominar al mundo, y estoy haciendo un paréntesis para que entendamos lo que se nos viene, este poder que va a dominar al mundo, van a inventar cosas sobre los hijos de Dios. Los tribunales van a ser injustos. ¿Estamos preparados para que nos inventen cosas terribles que hemos hecho o que somos tal cosa cuando no es cierto? No lo estamos. Lo único que nos va a preparar es ser llenos del amor de Dios. Aquí estamos aprendiendo un poco más de lo maravilloso que es Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Toda la vida escuchamos, Él murió, Él fue crucificado, y sí, lo sabíamos, pero nuestro corazón siguió pecando. Porque esta verdad tan profunda nunca la llegamos a entender plenamente como se debe. Tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que meditar más
en lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él no se merece, con todo lo que ha hecho, no solo este sacrificio, Él ha seguido haciendo por nosotros. Usted puede dar testimonio, estoy seguro. Yo puedo dar testimonio de cómo el Señor nos ha sostenido. Estuve al borde de la muerte el año 2021 con una trombosis, coágulos en mi pierna derecha, mi rodilla, el ligamento roto. Y no morí porque Dios no quiso, Dios me protegió. Pero un coágulo de eso se pudo haber desprendido y se iba a mi corazón y yo iba a morir. Pero Dios me protegió. Entonces, Dios es tan bueno que Él no merece que sigamos siendo indiferentes. La crisis viene, Él nos quiere salvar, Él nos quiere preparar para que seamos trasladados al cielo, hermanos. Continuamos. Mateo 4:17. El Señor Jesús dijo, desde entonces, dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vaya que literalmente estas palabras fueron una gran realidad cuando Él dijo esto. Porque el reino de los cielos se acercó. Porque el planeta Tierra estaba perdido en la inmensidad, en la lejanía extrema, pero el reino de los cielos se acercó enviando al mismo Salvador aquí. Se acercó a través de Cristo. Y saben una cosa, creo que esto yo lo he mencionado. En aquellos últimos 7 años para la nación judía, la semana 70, que fue los últimos 7 años de gracia para el pueblo elegido, porque el año 34 se les cerró la puerta de la gracia. Fueron descartados. El mismo Señor Jesús se acercó para tratar de salvarles y que vieran el amor de Dios. Hoy estamos en una posición similar. La puerta de la gracia está a punto de cerrarse para el pueblo elegido. Estamos viviendo el último tiempo. Hemos estado viviendo los últimos años de gracia, de oportunidad para el pueblo adventista. ¿Y saben que Jesús se está acercando otra vez para tratar de salvarnos? ¿Cómo? A través de este preciosísimo mensaje de justificación por la fe. El pueblo judío en aquel entonces pudo contemplar, pudo sentir el amor de Dios al ver lo que el Salvador hacía. Ahora, a través del mensaje de la justicia de Cristo, que debe comenzar a brillar, el pueblo adventista sentirá lo maravilloso del amor de Dios y que es la única esperanza que tiene. Los corazones tienen que ser conmovidos. Tienen que compartir esto con todos, hermanos queridos. Así que la escalera, Jesús muriendo, solamente Él pudo hacer posible la comunicación entre el cielo y la tierra y pasar sobre ese abismo tenebroso que de otra manera es un imposible para el ser humano poder superar esa enorme, extrema distancia. Pero aquí nos mencionaba que allá en lo alto, en la parte donde se está llegando al cielo, el mismo Padre está de pie. ¿Cuánto significado tiene esto? Me hace recordar esta escena, mis hermanos. La parábola del hijo pródigo.
Ustedes saben, pidió la herencia, se fue, malgastó todo con amigos, en borracheras, en prostitutas y, y luego terminó en miseria, en harapos, casi comiendo de la comida de los cerdos, estaba cuidando cerdos, estaba lleno de excremento de cerdo. Y entonces nos dice la palabra de Dios, él pensó, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Miren qué maravilloso. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Usted comprende lo que esto significa, querido hermano, querida hermana, queridos jóvenes? ¿Pueden captar lo que esto significa? El Padre en la parábola es el Padre celestial. El Hijo pródigo somos nosotros, la raza perdida, pero se arrepiente y decide volver. Ese regreso es a través de la escalera, a través de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Entonces, aquí hay algo que hemos pasado por alto quizás durante mucho tiempo. Es lo siguiente. Voy a tomar un sorbo de agua. Es lo siguiente, mis hermanos. Noten lo que aquí dice. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Óiganme, si el padre hubiese sido un padre que, bueno, este hijo malagradecido se fue y le va a ir mal, pero que vea cómo hace. Yo me voy a ocupar de mi vida. Yo voy a seguir con mis cosas. No se hubiese percatado que su hijo estaba regresando. Pero como el padre, a pesar de sus errores, lo amaba con un amor tan grande. Usted que es padre seguramente, o que es madre, usted sabe cuánto se aman los hijos. Cuando estaba lejos, esto significa que el padre acostumbraba estar observando el camino que sabía que traería a su hijo en cualquier momento de regreso. El padre pasaba pendiente, anhelaba que su hijo volviera. Y esta parábola representa al Padre Celestial, ese ancianito tierno y amoroso. Un día lo conoceremos y veremos que siendo el más grande, el más poderoso, seguramente es el más humilde y tierno, porque así es Dios. Ese Padre amoroso, así como el padre de la parábola estaba pendiente viendo el camino por el cual su hijo podía volver y anhelando que volviera a pesar de lo que hizo, de los errores, aquí lo vemos puesto de pie en el otro extremo del camino, allí en la puerta de la casa, mis hermanos queridos, de la casa. Y aquí vemos en el sueño de Jacob, vemos al Padre parado al final del camino, allí en el cielo, viendo hacia la tierra, como esperando a qué hora sus hijos amados regresan a la patria celestial. Seguramente cuando volvamos el Padre estará en la entrada y esto se cumplirá a la perfección. Estará esperándonos para darnos la bienvenida. Saben, tengo un leve recuerdo, me parece haber leído una cita de la hermana White, que ella menciona eso. Pero esta es una escena hermosísima, porque denota que el Padre está pendiente a ver cuándo nosotros volvemos a través
a través de la escalera que es Cristo, que nos permite volver, el Padre está ansioso por recibir a la humanidad, porque como dijo el Señor Jesús, el Padre mismo os ama. Y entonces, esta es la escena. Sinceramente creo que esta es la escena cuando la raza humana regresa, cuando volvemos. El Padre saldrá a encontrarnos, tal como está también expresado en el sueño de Jacob. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. También es una expresión de cuando hay arrepentimiento y aunque todavía no estamos ante la presencia, el Padre nos recibe con amor, pero literalmente yo estoy seguro que esto se va a cumplir. Y un día sentiremos el abrazo y el beso del amoroso Padre Celestial. Fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, miren que no permitió que el Hijo siquiera terminara lo que había planeado decirle. Sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Otra vez la fiesta. Porque cuando el ser humano es rescatado hay fiesta en el cielo, desde el momento en que un pecador se arrepiente, pero hay una gran fiesta preparada. La cena de bodas está señalando a eso. La parábola de la fiesta de bodas. Los invitados, recuerden que la sierva del Señor vio una mesa que medía kilómetros. Habrá una fiesta de bienvenida porque el cielo estará feliz de tenernos nuevamente allá, el ser humano otra vez en el paraíso ante la presencia de Dios. Hagamos fiesta porque mi hijo, muerto era. Estaba muerto, estaba condenado y ha revivido. ¿Gracias a qué? Al Cordero que sufrió. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¡Qué escena tan preciosa, tan maravillosa! El amor de Dios es tan sublime, es tan precioso. Él no merece nuestra indiferencia, merece que en esta hora donde casi se cierra la puerta de la misericordia, nos entreguemos por completo a Él y hagamos reformas en nuestra vida de una vez por todas. El velo se abre, las puertas del Edén se abren y otra vez podemos estar ante la presencia de Dios, ante su trono. Isaías 33:17 nos deja ver que en realidad el cielo es un lugar muy lejano. La promesa preciosa para todos nosotros si somos fieles es: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Se dan cuenta? La tierra que está lejos, refiriéndose al cielo, a la patria celestial, es una tierra, es un planeta, es un mundo precioso, preciosísimo. Es un lugar. La hermana White lo vio, habían bosques y los redimidos dice que exclamaremos, dormiremos en los bosques con toda seguridad. Imagínense echar una siesta allí debajo de los árboles y nada hace daño. Las serpientes ya son benignas, pasan al lado o volarán y no nos dañarán. No habrá hormigas que nos vayan a picar. La grama no le provocará alergia a nadie. Será como una alfombra, hermanos. Qué precioso esa tierra que está lejos. Ese paraíso maravilloso está tan lejos que es imposible ni en sueños, ni siquiera en la imaginación suena absurdo de poder alcanzarlo. El ser humano jamás podría llegar allá. Pero gracias a Cristo Jesús hay un camino de regreso al Padre. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Y aquí donde dice la tierra que está lejos, esta palabra lejos en el original es esta palabra que significa en el Strong,
bueno, no recuerdo cuál de estos dos números es el del Strong, 4801 o 7368. Cualquiera de esos dos pueden buscar. Significa remoto, lugar distante, a menudo de muy lejos, muy lejano. Algo remoto es algo extremadamente lejano. Así está el cielo. En Isaías 13:5, así está el cielo para el ser humano sin Dios. Así estaba el cielo antes de que hubiese un sustituto que muriera por nosotros. Pero ahora que se ha cumplido, literalmente el cielo sigue estando a esa distancia, hermanos, porque esta tierra está contaminada por el pecado. Pero a la vez el cielo está tan cerca porque el Espíritu de Dios ha venido en toda su plenitud a guiarnos a toda verdad. Los ángeles están aquí como ministradores para ayudar a aquellos que serán salvos. El cielo se ha acercado. Está lejos, pero para los que ponen a Jesús como su Salvador, el cielo está muy cerca, de tal manera que desde ya pueden vivirlo, podemos vivirlo estando aquí en la tierra. Y dice Isaías 13:5, vienen de tierra, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿De dónde vienen? De lejana tierra. ¿Cómo se le llama al cielo aquí? Lejana tierra. Es porque es un planeta. No son solo nubes como mucha gente lo imagina. Y aquí de lo postrero de los cielos, de lo más recóndito. Lo postrero significa algo que está alejado. Recuerden esta palabra porque cuando veamos la representación del lugar santo como el campo, al campo también en la Biblia se le llama lo postrero de la tierra, los lugares más alejados de la tierra. Entonces, para finalizar, quiero compartirles que analicemos esta escena de esta parábola de los dos deudores. ¿Recuerdan un hombre que debía una deuda exorbitante, impagable? Porque aquí en esta parábola el Señor nos deja ver también la imposibilidad eterna, podríamos llamarlo así, para que el hombre pueda pagar su deuda por sí mismo, la deuda que conllevaba el quebrantamiento de la ley. Solamente por el sacrificio de Cristo se ha logrado. Vamos a analizar esto para ir terminando el tema. Este hombre, la condena era que iba a ser vendido él y su familia como esclavos, un sufrimiento terrible, pero rogó. Vamos a ver el texto bíblico. Vamos a ir al texto bíblico y analizar un poco. Esto está en Mateo 18, versículo 23 en adelante, los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Miren esta cifra, vamos a ver después qué cantidad es esto. 10,000 talentos le debía. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a ver en breve de qué proporciones es la deuda que le fue perdonado a este hombre que representa a la raza humana sin Dios, a todos nosotros, muertos en pecado, condenados a la esclavitud y a la perdición, a la muerte eterna. Pero saliendo, aquel siervo, aquí hay una amonestación para nosotros. Aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cifra diminuta en comparación con esto. Lo vamos a analizar en breve.
y lo tomó, haciéndose de él, le ahogaba, lo tomó del cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero vamos a ver que esto significa que este hombre se iba a podrir en la cárcel, porque era impagable. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí hay una gran advertencia para todos nosotros como seres humanos, porque somos muy rencorosos. No tenemos idea de cuán grande, cuán inmensa es la deuda que el Señor nos ha perdonado, y sin embargo decidimos guardar rencor. Oh, es que no lo soporto, no la soporto. Es que me ha hecho esto y no puedo olvidar. Es que guardo mucho rencor. Pero ¿qué pasaría si Dios te tratara así como tú tratas a esa persona, que no quieres perdonarle, guardas mucho rencor? Estarías perdido por la eternidad. Entonces, ahora vamos a analizar. Vamos a volver a la presentación y ver algo bien importante aquí. Vamos a analizar. Recuerden la deuda. La deuda que este hombre tenía era, vamos a subir acá, 10,000 talentos. Mientras que el que él no quiso perdonar era mucho menor, 100 denarios. Ok. Entonces, vamos a ver la magnitud de ambas deudas para que entendamos. Aquí lo tenemos. 10,000 talentos debía el hombre al rey, este hombre que al final no quiso perdonar. Un talento son 6,000 denarios. Un talento representa 6,000 denarios. Tenemos que entender que un denario era el salario de un día de trabajo. Por lo tanto, un talento es igual al salario de 6,000 días de trabajo, lo equivalente a casi 17 años de trabajo. Vean, estamos hablando de un talento. Un talento representa esto, 6,000 denarios, y un denario era el salario de un día de trabajo para un trabajador. Por lo tanto, 6,000 denarios era lo equivalente al pago de un trabajador por 17 años de trabajo. Pero el hombre no le debía un talento al rey, le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es o era lo equivalente a 60 millones de denarios, lo suficiente para pagar a un trabajador aproximadamente 166,667 años. Imagínense. O sea, ya aquí estamos en cifras exorbitantes, como cuando analizamos el abismo insalvable. Pero esto es lo mismo. El abismo insalvable representaba la gran deuda del ser humano al violar la ley, que era impagable. Si Jesús no moría y de esa manera obteníamos perdón, estábamos perdidos. Entonces aquí esta parábola nos deja ver lo mismo. Esto, hermanos, si la tierra tiene 6,000 años apenas. O sea, esta cifra es exorbitante. 60 millones de denarios, lo equivalente para pagar
a un trabajador que trabajara durante 166.667 años. Esto se sale de los parámetros humanos. Si la Tierra solo tiene 6.000 años. Pero para que vean el tamaño de la deuda, pero no nos quedamos acá. Seguimos analizando. Si tomamos en cuenta que la Biblia dice que las personas más robustas viven hasta los 80 años, noten esto. Este hombre endeudado necesitaba vivir aproximadamente 2.084 vidas de 80 años para trabajar y pagar. Escuchen bien, para que este hombre pudiese pagar esa enorme deuda, necesitaba vivir 2.084 vidas de 80 años. 1.667 vidas si tomamos la edad como 100 años. Son medidas o números exorbitantes que nos hacen pensar en algo que los humanos no tenemos, que es eternidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos queridos, ya finalizando, esta parábola nos deja ver cuán insalvable era o cuán insalvable es sin Cristo Jesús. Estamos perdidos, es imposible pagar la deuda que tenemos con Dios. Pero, recuerden, hay personas que nos han hecho daño voluntaria o involuntariamente, pero la deuda que tienen con nosotros es lo equivalente a 100 denarios. ¿Qué era 100 denarios? Es lo equivalente o era lo equivalente a 100 días de trabajo. No es nada comparado con lo que Dios nos ha perdonado. Es lo que está diciendo aquí. Pero sin embargo, somos llenos de rencor. No queremos perdonar, no olvidamos, menosprecio. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿y si Dios me tratara como yo trato a X persona, cómo estaría yo? Pero es que, ¿cuántas veces tú no has ofendido a Dios? ¿Cuántas veces yo no he ofendido a Dios? Sin embargo, Él nos ha perdonado. Entonces, aquí hay una gran lección para nosotros. Porque Él dijo, la palabra de Dios dice que si no perdonamos, el Padre no nos perdonará a nosotros. Estamos al final de los tiempos. Hay esposos que albergan rencor uno hacia el otro. Hay hijos que albergan rencor hacia sus padres o sus padres hacia sus hijos. Si no perdonamos, hermanos, estamos en riesgo de perder nuestra vida eterna. Analicémoslo de esta manera. ¿Cuánto no nos ha perdonado Dios y las deudas de algo que ha hecho alguien a nosotros es mínima comparado con todo lo que Dios ha hecho? Y retomando, hemos visto las cifras que demuestran que si no fuera por Cristo, estaríamos perdidos para siempre. Exorbitante. Vamos terminando con esta cita. Alza tus ojos, página 254, párrafo 2. Firmemente clavada en la tierra y extendiéndose hacia el cielo, hasta el trono de Dios, hay una escalera de refulgente esplendor. El Señor está en el extremo de esta, y su luz brilla en toda su longitud. Esta escalera es Cristo. Con cada peldaño que suben, nosotros los seres humanos, dice, se están aproximando paso a paso al compañerismo con los sufrimientos de Cristo y se están moldeando a la semejanza divina. Esto es otra cosa importante. El volver a la patria celestial es un camino de tribulación. Es el mismo camino que el Señor Jesús siguió. Debemos seguir sus pasos. Tendremos que enfrentar muchas pruebas y derramar lágrimas. Y ese tiempo de prueba ya ha comenzado. Pero ese sufrimiento el Señor lo usa para moldearnos.
Los ángeles de Dios están constantemente ascendiendo y descendiendo por esta gloriosa escalera. Ellos no les permitirán caer si mantienen su vista fija en la gloria de Dios que está en el extremo de la misma. Algunos están tratando de asirse del último peldaño sin comenzar por el primero. Ya algunos quieren profesar santidad y estar allá arriba, pero no han aprendido la lección de sacrificio y humillación que conlleva este camino. Ahora, recuerden la primera visión que tuvo la sierva del Señor, donde buscó al pueblo adventista. En el mundo no lo encontró, pero se le dijo, mira más arriba, y había un sendero empinado por el cual el pueblo adventista iba. Sin duda, esta escalera, que es Cristo y a la vez es el camino que Jesús pasó. Este camino, esta escalera que pasa sobre el abismo tenebroso de separación entre el cielo y la tierra, esa visión, recuerdo que se nos dice que muchos comenzaron a decir que la luz que les había guiado hasta allí no había sido Dios y quedaban en tinieblas y caían al oscuro mundo. Pero los que veían hacia delante y veían al Señor Jesús que les animaba con su brazo, seguían adelante. Estamos en ese momento, el zarandeo final se está llevando a cabo, pero Dios nos está mandando estos preciosos mensajes para que podamos ser transformados, y únicamente podemos ser transformados al conocer el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de este tema. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dar me gusta, recomendar el canal, invitar a todo hermano adventista que conozcan a que vea estos temas, compártanlos, pueden descargarlos. Hay una aplicación que se llama SnapTube en los teléfonos con Android. Se pueden descargar los videos, puede descargarlo en tamaño pequeño, tamaño mediano o de alta calidad. A veces da varias opciones. El que más le convenga y compartir, mande a través de Telegram, a través de WhatsApp, envíe estos videos, conviértalos a audio. Pero estos mensajes tienen que llegar al pueblo de Dios. Esta es la verdad de Dios para esta hora. Seguiremos, si el Señor nos da vida, seguiremos predicando más mensajes de justificación por la fe, porque ha llegado el momento de que este mensaje brille nuevamente, primero en los corazones de los adventistas del séptimo día y luego al mundo entero cuando se convierta en un fuerte pregón. Que así sea, mis hermanos. Seguiremos predicando otros temas que no tienen que ver con esta serie y bueno, sigan orando por este humilde ministerio. Sus oraciones, sus palabras de ánimo son importantes para mí. Un gran abrazo. Vamos a orar para poder terminar. Nuestro amante y bendito Padre Celestial, Señor, cuán precioso es su amor, cuán profundo es el sacrificio que usted hizo al dar a su Hijo. Cuánto amor que apenas estamos comenzando a ver. Estamos en el fin de los tiempos, Señor eterno. Le ruego por su pueblo adventista. Estamos adormecidos. Necesitamos despertar, necesitamos su poder que cambie nuestras vidas. Y únicamente la comprensión de este mensaje es el que cambiará nuestros corazones. Señor bendito, permita que estos mensajes lleguen muy lejos para que sean vistos, sean escuchados por todo adventista, para que sus corazones tengan la oportunidad de comprender un poco más cuán grande es el amor, cuán sublime es el sacrificio que nuestro Redentor ha hecho por nosotros y que Él no se merece nuestro desprecio, no se merece nuestra indiferencia.
Ha llegado el momento de entregar todo, de renunciar a todo. Y a medida contemplemos más la luz de este amor, podremos darnos cuenta que todo lo que tiene esta vida es basura. Como dijo Pablo, tengo todo por basura por la excelencia del amor de Cristo. Que sea nuestro caso, Señor. La ley dominical está por venir, el mundo está agitado por guerra, por rumores de guerra, se está cumpliendo Mateo 24. Permita, Señor, que por su misericordia estemos listos. Se lo ruego, se lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Gracias nuevamente, queridos hermanos. Que nuestro Dios sea glorificado a través de este mensaje y que luego de comprender un poco más el amor sublime del Redentor, puedas escuchar, luego de confesar tus pecados y de decirle que anhelas su amor, que anhelas ser salvo, puedas escuchar las palabras del Señor Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Que así sea en la vida de cada uno. Que el Señor pueda bendecirle.